El país de España, a finales del siglo XX, intentaba dejar atrás la posguerra y reinventarse. Es en ese momento que surge una de las historias criminales más desconcertantes y a la vez más conocida por todos. Una historia marcada por la marginalidad, la falta de control y un sistema policial y psiquiátrico muy distinto al que tenemos actualmente. Esta oscura historia es la de Manuel Delgado Villegas, más conocido por todos como el Arropiero, un hombre cuya vida corrió entre cuarteles, caminos llenos de tierras, trabajos esporádicos y soledad. Delgado Villegas llegó a ser muy conocido tras su arresto. Hasta ese entonces pasaba desapercibido por donde quiera que fuera. Tras este arresto, comenzó a confesar una serie de crímenes cometidos por su propia mano a lo largo de más de una década. Unos pudieron ser confirmados, otros fueron imposibles de confirmar y quedaron suspendidos en un limbo de dudas debido a la falta de recursos que había por aquella época. Hoy día, la figura de Manuel, el Arropiero, sigue planteando muchas preguntas. ¿Hasta qué punto fueron reales sus confesiones? ¿Cómo pudo asesinar a todas esas personas sin ser descubierto antes? ¿Y cómo pudo Manuel moverse con tanto sigilo durante años y sin dejar pista alguna? Se dice que Manuel Delgado Villegas nació el 25 de enero de 1943 en Sevilla, España, pero esta información no podría ser la correcta, ya que en otros documentos señalan otra fecha. Manuel fue hijo de Josefa, una mujer de 24 años que murió a darlo a luz. Manuel quedó a cargo de su padre, un hombre que no paraba de trabajar, pero nunca mostró cariño por su hijo. Manuel iba creciendo sin cariño y sin una figura que le dijese qué es lo que debía hacer. Por esto, apenas acudía a la escuela y cuando lo hacía, solía escaparse para recorrer las calles sevillanas. El padre de Manuel era conocido por todos con el sobrenombre del Arropiero, porque se dedicaba a vender arrope por las calles de la ciudad. El arrope es una sustancia dulce creada a base de calabaza o de higos que la gente solía comprar muy a menudo por aquellos años. El pequeño Manuel, como no quería asistir a clases, tenía que acompañar a su padre por las calles mientras vendía. Pronto, todo el mundo empezó a llamar a aquel niño el hijo del Arropiero, y posteriormente solo el Arropiero, apodo que heredó de su padre. Con el paso de los años, el padre de Manuel se da cuenta de que no puede hacerse cargo de su hijo y decide entonces mandarlo con su abuela a Mataró, Barcelona. Allí creció Manuel y al cumplir 18 años decide alistarse en la Legión Española. Estando allí, Manuel se instruye en todo tipo de manejo de armas de fuego y defensa personal, pero algo que llamó rápidamente su atención fue el golpe del legionario. Este consistía en golpear al oponente directamente con el borde de la mano en el cuello, a la altura de la nuez, y causarle la muerte por asfixia. Manuel se hizo un profesional de esta técnica, pero tiempo después Manuel es dado de baja de la Legión por su mal comportamiento. A los 22 años de edad, Manuel asesinó por primera vez. El 21 de enero de 1964, en Barcelona, un cocinero de nombre Adolf Folch estaba durmiendo plácidamente en una playa cuando de pronto Manuel se acercó a él y sin mediar palabra le partió el cráneo con una piedra. Luego, Manuel le robó todo lo que llevaba en su cartera y un reloj que llevaba la víctima en su muñeca para luego huir a toda prisa. De ahí en adelante, Manuel se dedicó a asesinar a personas. En el año 1970, en el puerto de Santa María, Cádiz, la policía descubrió el cadáver de un hombre en un río y parecía que se había caído y se ahogó. La autopsia de este hombre la realizó el catedrático de Medicina Legal Luis Frontela. Este afirmó que la víctima tenía una lesión en el cuello. Esta lesión era la que le provocó la muerte, por lo que informó a la policía de que aquel hombre no se había caído al río y se había ahogado, sino que en realidad lo habían asesinado de un fuerte golpe en su garganta. El caso se estancó en aquel momento y no encontraron culpable alguno. Meses después, en noviembre de 1971, una desaparición alertó a la policía del puerto de Santa María. Se trataba de una mujer de 38 años llamada Antonia Rodríguez. Su madre y sus hermanos habían denunciado su desaparición porque la mujer no regresó a casa a dormir y no aparecía por ningún lado. La policía descubrió que Antonia era una mujer que solía ir de bar en bar buscando aventuras con hombres a cambio de algunos tragos de alcohol. También fueron informados de que esta mujer era una disminuida mental. La policía se puso a preguntar por Antonia y rápidamente el nombre de un sospechoso salió a la luz, Manuel Delgado Villegas, un hombre de 28 años y al que todos llamaban el Arropiero. Varios testigos dieron su testimonio y la policía logró reconstruir la última noche en la que vieron a Antonia Rodríguez. Varias personas afirmaron que vieron cerca de un bar del puerto de Santa María a Antonia,
con alguien a quien ella presentó como su novio, Manuel. Esos mismos testigos dijeron que esa noche, en un bar, la pareja se puso a discutir de manera muy agresiva. Después de esto, la policía fue hasta una pensión donde detuvieron a Manuel. Este acompañó a los agentes hasta la comisaría y una vez allí dijo que él no había estado con Antonia aquella noche porque él había ido al cine a ver una película. Los agentes le preguntaron a Manuel si podía decirles de qué trataba la película que vio, y este no supo qué decir, por lo que todos supieron en aquel momento que el hombre mentía. Después de esto, los agentes empezaron a presionarlo hasta que Manuel cedió y dijo que él había asesinado a su novia Antonia. Después de esto, Manuel llevó a los investigadores hasta el lugar donde estaba el cadáver de Antonia. Estando allí, confesó que abusó de ella y luego la estranguló con sus propias medias. Después, confesó que estuvo 3 noches seguidas acudiendo al lugar para seguir abusando del cadáver. Para terminar, reconoció que tener relaciones con una mujer muerta era mucho mejor que con una mujer viva, pues ésta ya no podía hablar. Ese mismo día, Manuel Delgado Villegas le confesó a los agentes que había cometido unos 48 asesinatos a lo largo de toda su vida. Los agentes no daban crédito a lo que estaban escuchando y pusieron en duda esta confesión. Días después volvieron a hablar con Manuel y este empezó a confesar uno a uno muchos asesinatos. Los agentes empezaron a creer que Manuel decía la verdad y en realidad era un peligroso asesino en serie que había pasado desapercibido a lo largo de muchos años. Manuel, el arropiero, confesó ese día ser el asesino del hombre que encontraron en el río en el año 1970. Confesó que lo asesinó de un golpe en seco en la garganta. Esto demostraba que la autopsia del doctor Frontela no fallaba. Tras esta confesión, 2 agentes se encargaron del caso y llevaron a Manuel por toda España para reconstruir uno a uno todos sus asesinatos. Poco a poco, la relación entre ellos se fue haciendo más fuerte y Manuel solo confiaba en ellos. Por otro lado, Salvador Ortega y Manuel Alcalá, los investigadores a cargo del caso, empezaron a tener más confianza con Manuel y le daban alcohol, cigarrillos, comida, ropa y hasta lo llevaron a un parque de atracciones, pues Manuel nunca había estado en ninguno y tenía muchas ganas de ir. Mientras todo esto sucedía, Manuel les reconoció a los investigadores que también había cometido asesinatos en Francia e Italia, supuestamente por órdenes de la mafia, pero esta nunca pudo resolverse. Pero sí se pudo comprobar que todas estas personas estaban muertas y habían sido asesinadas. Conforme pasaba el tiempo, Manuel reconoció haber asesinado en la isla de Ibiza a una turista francesa de 21 años, en el año 1967. También reconoció haber asesinado a Venancio Hernández, un campesino de Madrid. A este lo asesinó porque, según él, le negó un plato de comida cuando estaba hambriento. También reconoció ser el asesino de Ramón Estrada, un alto accionista y dueño de una empresa de muebles. Según Manuel, Ramón le ofreció dinero a cambio de tener relaciones y él aceptó, pero después de mantener las relaciones, Ramón se negó a pagarle lo acordado y por esto Manuel se enfureció y lo atacó con una silla para posteriormente empujarlo por unas escaleras. Aquel suceso fue investigado, pero debido a que era un hombre muy importante de la época, la familia no quiso que se supiera mucho de lo ocurrido e hicieron pasar todo esto por un accidente. El caso se reabrió por orden de los investigadores, porque algo raro pasaba, y durante la autopsia descubrieron una tirita en el recto de la víctima. Manuel Delgado confesó que aquella tirita se quedó atascada cuando él mismo le introdujo un dedo en el recto. De nuevo esta familia, para que no se supiera las aventuras de Ramón, siguieron diciendo que todo fue un accidente, y Ramón falleció en ese accidente al caer por las escaleras. Más tarde, varios psiquiatras y psicólogos se interesaron en el caso del arropiero y decidieron elaborar un estudio. Estos dijeron que Manuel era un auténtico psicópata, necrófilo y paranoico. Además dijeron que Manuel poseía 47 cromosomas y no 46 como es lo normal en los seres humanos. Esto lo convertía en una persona muy violenta y propensa a cometer delitos, pero luego se compararon con otros sujetos que tenían la misma condición que Manuel y vieron que estos no eran personas peligrosas. Después de esto, Manuel es trasladado a la cárcel de Carabanchel, en Madrid, pero este seguía saliendo de prisión para ir a todas las escenas donde cometió otros crímenes junto a los investigadores. En estas nuevas salidas, los investigadores vieron que Manuel estaba empezando a delirar y su salud mental se estaba deteriorando. En una ocasión, Manuel aseguró que asesinó a una joven de 19 años y luego volvió a la escena del crimen para abusar repetidas veces del cadáver en descomposición. La policía logró encontrar el cadáver de la mujer, pero en realidad se trataba de una mujer de 68 años, lo que demostraba que Manuel ya no recordaba muy bien sus asesinatos, o al menos a sus víctimas.
En el año 1978, la justicia decidió internar a Manuel Delgado, el arropiero, en el psiquiátrico de la cárcel sin necesidad de pasar por un proceso judicial. Estando allí, Manuel empezó a presentar un acelerado deterioro mental y físico. Manuel entró en el psiquiátrico siendo un joven fuerte y en poco tiempo lucía como un hombre desaliñado, de barba larga y sin arreglar, calvo, y que andaba arrastrando sus pies. Los años seguían pasando y Manuel seguía internado en el psiquiátrico, y cada vez más su salud mental se iba deteriorando. Se transformó en un fumador empedernido que se mostraba muy violento si no le daban cigarrillos y pasaba los días en silencio sin compartir tiempo con nadie. En el año 1996, Manuel fue trasladado del psiquiátrico de la cárcel a un hospital mental de Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona. Estando allí, fue entrevistado por una reportera de televisión española. Durante la entrevista, a Manuel apenas se le entendía lo que decía, hacía preguntas que no venían a cuento y apenas recordaba nada de sus asesinatos. Finalmente, Manuel Delgado Villegas, el arropiero, falleció en el hospital mental el 2 de febrero de 1998. En ese momento se puso fin a la vida del peor asesino en serie de la historia española,